Hola chicas, bienvenidas. Hoy les voy a enseñar cómo es como la verdad me cansé de tener el cabello así de reseco, ya que hace unos años atrás lo decoloré y pues era justo de tenerlo de esta manera. Y ahora llevo 7 meses haciéndome mascarillas, tratamientos, etcétera. Y quiero que vean los resultados, están súper geniales. Así que no te vayas y quédate viendo hasta el final. Vamos a empezar. Lo primero que hago es preparar esta mascarilla, ya que me ha ayudado bastante a reparar mi cabello, a desvanecer el frizz, además de que también me ha ayudado para ya no utilizar ni la plancha ni la rizadora. Es una mascarilla demasiado efectiva. Y los ingredientes son avena, mayonesa y vitamina E. Necesito 2 cucharadas de avena, un chorrito de agua caliente y así lo voy a dejar reposar por 10 minutos. Enseguida voy a colarlo de esta manera. Y también voy a utilizar media cucharada de mayonesa. Y así voy a ir haciendo para que se integren los ingredientes. También utilizaré una capsulita de vitamina E. Esta cápsula es demasiado importante para que dé una mayor hidratación. Y así es como debe de quedar nuestra mezcla. Paso 1. Voy a utilizar unos guantes. Paso 2. Voy a dividir mi cabello de esta manera. Y lo voy a agarrar con una pincita y voy a ir colocando la mezcla que hice, respetando la raíz de nuestro cuero cabelludo. Sello puntas y así es como lo voy a hacer con el resto del cabello. Esta mascarilla me la pongo cada 15 días, claro, mientras tenga tiempo, y si no cada 22 días, pero lo que hago es no descuidar para nada el cabello para que así dé una mayor profundidad de hidratación, porque si se fijan mi cabello estaba demasiado reseco y para poder haber logrado esto necesitaba ser constante, además de que también proporcionarle más nutrientes a mi cabello. Si te está gustando este video, no olvides de suscribirte, de activar la campanita de notificaciones para que en cuanto yo suba otro video de estos, YouTube te avise. Me encantaría que pusieran demasiada atención a cada detalle de este tutorial para que en sí su cabello pueda crecer y pueda estar demasiado saludable y hermoso. Y así dejen de utilizar plancha, secadora y dejarlo secar al aire libre. Ahora vamos a esperar 20 minutos y así poder retirar esta mascarilla. Ahora lo que primero hago es enjuagar bien el cabello, mojarlo completamente antes de utilizar champú o enjuague o alguna otra cosa que utilices. Pero recuerda lavártelo siempre con agua fría para que así no te dañes tu cabello. Utilizo el champú siempre dando unos pequeños masajes. Así yo lo hago más o menos como entre 5 minutos o 10 minutos. Ya depende la paciencia o el tiempo también que tengo proporcionado, ya que muchas veces tengo demasiadas cosas por hacer y no me alcanza, pero trato de hacer todo esto. Después voy a ir enjuagando así suavecito, pero el champú solamente lo coloqué en la raíz. No vayan a colocarle champú al demás cabello porque si no lo van a resecar. Así como van enjuagando se va a ir retirando, pero al mismo tiempo va a ir enjuagando la parte de abajo. Y así es como lo voy a enjuagar despacito, con paciencia, y de esta manera ir retirando el resto del agua. Enseguida me voy a colocar el acondicionador. Yo utilizo este ya que me ha desvanecido demasiado el frizz, además de que me ha dado una profundidad, suavidad que no se imaginan. A la hora de peinarlo me encanta. Ya ahorita van a ver cómo es como lo hago. Y este acondicionador lo dejo reposar más o menos entre 5 minutos, 7 minutos y después enjuago. Solamente voy a enjuagar de esta parte hacia abajo, colocando la suficiente agua para que enjuague lo mejor posible. Y nuevamente retiro el agua de esta manera, porque después voy a utilizar una toalla para irlo secando. Procuren siempre la toalla que utilicen sea especialmente para el cabello.
ya que muchas veces utilizamos cosas especiales y como para estarla utilizando para el resto del cuerpo, pues como que no es muy agradable. Y así lo voy a ir secando poco a poco. De esta manera, a toquecitos, así hasta que quede lo mejor seco posible. De igual manera, así lo dejo reposar al aire libre un rato. Ustedes mismas se van a ir fijando que el cabello esté de esta manera, que no esté escurriendo para poderlo peinar, ya que si el cabello no está completamente a punto de secarse, a la hora de peinarlo se puede caer con facilidad. Ya por último voy a utilizar esta crema anti-frizz para poder peinar mi cabello con mayor facilidad. Solamente voy a utilizar esta mínima cantidad y lo voy a ir peinando de esta manera. Lo que nos va a ayudar a peinarnos con los dedos es que nos va a adelgazar mucho menos el cabello. Como por ejemplo, si tienes tu cabello igual que el mío, súper delgadito y finito, lo que nos va a ayudar es que no lo va a romper. De igual manera, vamos a cepillar las puntas, así como lo estoy haciendo, para poderlo desenredar más rápido. Si se fijan, solamente se cayó uno o dos cabellitos. Yo ya tengo algo de tiempo que no utilizo el peine, porque esto lo que hacía era jalar mi cabello y así perdía más hebras. Voy a hacer lo mismo con el resto del cabello. Ya que agarren ustedes práctica, se les va a hacer demasiado fácil. Al principio sí es algo complicado, pero con el tiempo te vas acostumbrando y se te hará mucho más fácil a la hora de ver los resultados. Ya una vez que lo haya peinado, lo voy a dividir en 3 partes para poder trenzarlo. Y así lo voy trenzando. Y ahora no quiero que te vayas porque quiero que veas el resultado final. Además de que también no olvides de suscribirte, de regalarme un like y de compartir este video para que así a muchas personas le lleguen y ya no le estén batallando tanto con su cabello. Y ya una vez que tengamos las trenzas, siempre procuren de que la parte de la raíz esté flojita para que podamos tener mejores resultados y así no jalar nuestro cabello. Y así es como queda. A mí la verdad me encantaron los resultados, además de que se ve súper hidratado, se ve demasiado saludable y lo mejor de todo que no utilizo ni plancha ni secadora para lograr estos resultados. Pero no se vayan, que los dejo viendo estos otros videos súper efectivos.